Uno de los temores que empieza a planear en los informes de instituciones económicas y servicios de estudios es cómo puede evolucionar con la subida de tipos y la incertidumbre el mercado inmobiliario, uno de los puntales de la mayoría de las economías. Hoy tenemos algunos datos que nos dejan una pista importante aquí en España. Uno oficial del INE sobre los precios, que confirma que aunque el metro cuadrado no baja, sí va frenando la subida. Marieta Fernández Leal tiene todos los datos. Marieta, buenos días, cuéntanos. Buenos días, Inma. Pues efectivamente podemos estar hablando de una moderación en la subida de los precios, pero hay que decir que siguen subiendo. Lo vemos muy bien en esta curva. Venimos de unas subidas importantes del 8,5% en el año 2022. Vemos cómo a lo largo de ese año la curva va bajando hasta un 5,5, que es como termina el 2022, y cierto frenazo en este arranque de año, en este primer trimestre del 2023, que se sitúa en una subida del 3,5%. Como decimos, moderación en los precios, pero siguen subiendo. Es la menor subida desde hace 2 años. Y como siempre, distinto comportamiento entre lo que hace la vivienda nueva y la vivienda de segunda mano o vivienda usada. Sin embargo, en los dos casos hablamos de subidas. En el caso de la vivienda nueva, la subida es de un 6%. En el caso de la vivienda de segunda mano, de la vivienda usada, lo hace la mitad, justo un 3%. Pese a esta moderación en el precio de la vivienda usada, llevamos desde el 2014 en el que no paran de subir los precios. Gracias, Marieta. Se frenan los precios, dice el INE, y añade esta mañana el Consejo General del Notariado que también se están desplomando las ventas y la firma de hipotecas. Son datos en línea con otras estadísticas que hemos ido conociendo. Según el Consejo General del Notariado, la compraventa de viviendas ha caído casi un 21% en abril respecto al mismo mes del año anterior, y la concesión de préstamos hipotecarios ha descendido casi un 32%. Otro dato significativo es que menos de la mitad de la vivienda que se compra, ya el 44%, se hace financiada con una hipoteca. El 56% se compraría, por tanto, a tocateja. Respecto a los precios, los notarios confirman que siguen subiendo, pero también, como apunta el INE, de forma más moderada. Según estos datos, según sus números, no llega al 1% la subida del metro cuadrado en un año. Pues vamos a saber si quienes se manejan en el mercado inmobiliario están percibiendo de esta manera esos datos. Saludamos a José María Alfaro, presidente de la Federación de Agencias Inmobiliarias. José María, buenos días. Gracias por atendernos. Buenos días, encantado. ¿Están notando ese parón en la compraventa de viviendas, en las hipotecas, y ese frenazo en los precios? Sí, sin duda. Los agentes inmobiliarios, digamos que percibimos antes y mejor que nadie pues las dinámicas del mercado, y como no podía ser de otra manera, desde que hace un año el Euribor arrancara esta tendencia alcista. Hay que tener en cuenta que por estas fechas del año pasado el Euribor era del 0,3% y vamos a cerrar junio probablemente muy cerca del 4%, pues era más que previsible que hubiese una moderación en las transacciones, que hubiera una moderación y una reducción en el número de hipotecas concedidas y firmadas, y asimismo no tan, relevante en el número de compraventas. José María, con el vuelco electoral de las elecciones de autonómicas y municipales, y con esta convocatoria electoral para julio, la ley de vivienda ha quedado un tanto tocada en la mayoría de las autonomías y no sabemos exactamente cómo se va a gestionar a partir de ahora. ¿Cómo lo están percibiendo en las agencias inmobiliarias esto? ¿Qué expectativas tenían que no se están cumpliendo? ¿O qué medidas creen de esa ley que sí realmente se van a llevar a cabo? Bueno, pues como bien decías, la ley de la vivienda ha quedado un poco a expensas de la próxima cita electoral. Nosotros ya manifestamos en determinados foros que esta ley es parcialmente inaplicable, que puede tener efectos perversos y contraproducentes contra la inversión y contra la parte más débil, que es el inquilino en el mercado del alquiler. Y en cuanto a las medidas que se han puesto en vigor, pues nosotros únicamente estamos viendo que a nosotros nos afecta como gremio profesional, que es la prohibición de cobrar honorarios al inquilino, llevándonos a nosotros a un nuevo servicio al que tenemos que adaptarnos, de representación del arrendador, mientras que hasta la fecha lo que ejercíamos era un servicio de intermediación. Bueno, pues ahora la ley nos parece injusta, y de hecho intentaremos ver las vías de poder reclamar
esta situación que bueno, se ha puesto en vigor recientemente y un colectivo de más de 120.000 agentes totalmente disperso por España, pues ahora lo que estamos haciendo es intentar adaptarnos lo mejor y lo antes posible, como no puede ser de otra manera. Digamos, limbo en el que queda ahora la ley de la vivienda, buena parte de sus medidas o de su aplicación en muchas autonomías, ¿puede estar repercutiendo ya en estos datos que estamos viendo o todavía no? No, en las compraventas no hay todavía, digamos, ese dato que podamos. Sencillamente es una evolución natural de un mercado que ya antes de la pandemia tendía a la estabilización desde el año 2014, que empezamos la senda de crecimiento. Bueno, pues luego la pandemia lo cambió todo y tuvimos un año 2021 y un año 2022 muy fuertes, con una gran cantidad de transacciones. El año pasado se cerraron por encima de los 600.000, pero era previsible que con la subida de tipos de interés las transacciones se moderasen. No obstante, tenemos un mercado, creo, saneado, con un bajo inventario de propiedades, con unas condiciones de acceso a la financiación todavía razonables. Por tanto, si bien es cierto que este año 2023 lo previsible es que el número de transacciones sea inferior entre un 10-15% al del año 2022, y entendemos que seguiremos teniendo una buena dinámica de mercado. José María Alfaró, presidente de la Federación de Agencias Inmobiliarias, muchísimas gracias por atendernos. Hasta otro día. Nada, un placer. Bueno, la vivienda, el sueño